En un día cualquiera de protocolo y pomposidad real, la maquinaria de la monarquía británica se detuvo. No por un fallo técnico, sino por un acto de pura resonante humanidad. Un guardia real rompió el silencio de décadas con una sola palabra. Este simple gesto no solo desestabilizó a la realeza en el momento, sino que también abrió heridas que la institución había intentado sellar por casi 30 años. La impecable fachada de la tradición se resquebrajó, revelando una historia de lealtad silenciada y verdades ocultas. ¿Cómo es posible que un nombre susurrado tenga el poder de desatar una revolución de la verdad? Queen Camilla, en su impecable atuendo, descendió de su vehículo con la familiar sonrisa, una que había sido ensayada y perfeccionada a lo largo de incontables eventos públicos. Su trayectoria era clara: un saludo a los dignatarios, unas palabras protocolarias y luego el refugio del palacio. Pero de repente la reina consorte giró inesperadamente, alterando la ruta prevista y dirigiéndose hacia la línea de guardias inmóviles. Un sutil frisón recorrió la multitud. Los que entendían las minucias de la etiqueta real percibieron de inmediato que algo se salía del guión. Los teléfonos móviles que muchos ya guardaban resurgieron, anticipando un momento no programado. Su mirada se detuvo en Staff Sergeant Adrian Cole, un hombre de 41 años, alto y con la postura inquebrantable que solo la disciplina militar y una carrera de servicio forjan. Vestido con su uniforme completo, su gorro de piel de oso impecable y botones de latón pulido, Cole era una figura formidable de la lealtad monárquica. Camila se detuvo frente a él y con un movimiento medido le extendió la mano para el saludo formal. La multitud contuvo el aliento, los clics de las cámaras se multiplicaron. Lo que siguió fue un silencio ensordecedor, una ruptura del guión tan profunda que reverberó en el aire helado. Staff Sergeant Adrian Cole permaneció inmóvil. Su mirada, fijada en un punto distante más allá de los hombros de la reina, no parpadeó. No hubo el menor movimiento de reconocimiento, ni el esperado gesto de respeto. La tensión se hizo casi palpable, una fina capa de inquietud que cubrió a Everyone. Un pequeño palco dispuesto para la fanfarria real se abrió para revelar un silencio absoluto en lugar de la esperada explosión de metales. Los turis comenzaron a murmurar, la incredulidad tiñendo sus voces. ¿Podría un guardia real negarse a una orden directa de la reina? Entonces, casi imperceptiblemente, los labios de Cole se movieron. Fue un susurro sin sonido, una articulación silenciosa que, con un esfuerzo colectivo de los curiosos, muchos en la multitud comenzaron a descifrar a través de sus cámaras. No fue una palabra de rendición o excusa, fue un nombre: Diana. El efecto fue instantáneo y devastador. Queen Camilla, que segundos antes había proyectado una imagen de control absoluto, vaciló. Sus pasos se detuvieron y por un fugaz instante retrocedió, visiblemente sacudida hasta la médula. La máscara de la imperturbabilidad real se desdibujó, revelando una herida que para muchos nunca había cicatrizado del todo. El ambiente de la ceremonia, que debía ser de celebración, se transformó abruptamente en un campo de batalla silencioso, un punto de inflexión en la historia reciente de la monarquía, capturado por miles de lentes ávidos. El acto de Staff Sergeant Adrian Cole no fue una ráfaga de imprudencia momentánea, sino la manifestación largamente contenida de una lealtad forjada en los rincones más sombríos de la Royal Protection. 27 años antes, un joven Cole, entonces un novato de la Household Division, había sido seleccionado para una de las asignaciones más encubiertas que el palacio ofrecía: proteger a Princess Diana, no desde la primera línea visible a los paparazzi, sino desde las sombras, como una presencia silenciosa, casi invisible. Su entrenamiento, endurecido en los desolados puestos de control de Afganistán y bajo el fuego de mortero en los Balcáns, le había enseñado la calma glacial necesaria para la supervivencia, la disciplina de no hacer un solo sonido entre dos latidos de corazón. Esta misma quietud era la que Camila había encontrado en él, pero ahora impulsada por un propósito mucho más profundo que el deber ceremonial. Princess Diana, siempre bajo el escrutinio público, había desarrollado una perspicacia inquietante para detectar amenazas disfrazadas de Friends. Un día, poco antes de su último viaje a París, en una conversación anónima que Cole nunca olvidaría, la princesa le había confiado sus miedos más íntimos. No hablaba de los paparazzi, cuya intrusión era una constante conocida, sino de una amenaza más insidiosa. Hay gente empeñada en silenciarme o hacerme desaparecer, le había dicho, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Le suplicó a Cole que guardara sus secretos, que asegurara su seguridad, porque, según sus propias palabras, no confiaba en la gente que la rodeaba.
Una sombra de presentimiento cubrió aquel encuentro. Estas palabras, susurradas en la intimidad de lo que parecía una conversación informal, se clavaron en el alma de Cole. En aquel entonces las tomó con la gravedad de su cargo, pero sin la magnitud del impacto que tendrían en las décadas siguientes. La princesa había añadido, con una lucidez escalofriante, que si algo le sucedía, ya fuera un accidente o si simplemente se convertía en una reclusa, quería que quedara claro que no había sido su elección. Era el tipo de afirmación que se grababa en la memoria de un soldado entrenado para proteger, una promesa tácita de una vida por otra. Él, el hombre de las sombras, se había convertido en el depositario involuntario de una verdad que ahora, con el paso de los años, sentía la imperiosa necesidad de liberar. Aún no sabía qué era ese secreto que Diana le pedía guardar, pero el peso de su juramento, que por entonces parecía una fantasía, se había vuelto una carga tangible con cada aniversario de su partida. El destino, en su cruel ironía, había convertido a un protector silencioso en el único eco de una voz silenciada. La noche del sábado 30 de agosto se cernía sobre París, un velo oscuro que prometía una efímera tregua antes del amanecer. Pero para Princess Diana y Dodi Fayed, la tranquilidad era una quimera esquiva. Acababan de aterrizar en el aeropuerto de Leibor, procedentes de Sardinia, donde habían pasado 9 idílicos días a bordo del lujoso yate de Muhammad Aliad, navegando por la French y Italian Riviera. 9 días de un romance que, a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibidos, había sido devorado por la vorágine de los tabloides del mundo entero. Su plan era sencillo: una noche en la capital francesa antes de volar a London. Lo que les esperaba, sin embargo, era cualquier cosa menos sencillo. Mientras el jet privado tocaba tierra, una tensión palpable se aferraba a Princess Diana. La intimidad forzada de la fama era una prisión de cristal y el aire parisino ya zumbaba con la anticipación. Su destino en la ciudad era el lujoso hotel Ritz Paris, propiedad del padre de Dodi, Muhammad Al Fayed, y luego un breve paso por su apartamento privado en Rue Aren Hussein, convenientemente situado cerca del famoso Avenue d'Elis. Pero el trayecto, de apenas unos kilómetros, se había convertido en un campo minado de cámaras y flashes. A la salida del hotel, la confirmación de sus peores presagios. Casi 3 docenas de fotógrafos se agolpaban, formando una barricada humana y lumínica. Era una jauría implacable, hambrienta de la imagen exclusiva, de la prueba visual de un amor que desafiaba convenciones. La Princess Diana, con una lucidez aprendida a golpe de experiencia, percibía la amenaza inherente a cada lente, a cada grito de su nombre. La atmósfera, cargada de una expectación casi depredadora, no era solo incómoda, era profundamente inquietante. Su mirada buscaba, casi por instinto, una señal de lo que ya le había sido advertido: una sombra más allá de los reflectores de los paparazzi. Los días de relativa privacidad en el yate se sentían ahora como un sueño lejano y frágil, desvaneciéndose rápidamente bajo el asalto de la realidad. Sabían que escapar de aquella marea era vital, no solo por su tranquilidad, sino por algo más. Un presentimiento oscuro comenzaba a afianzarse, una sensación de que el cerco no solo era mediático, sino también de otra índole, más sutil pero igualmente amenazante. Ante la insaciable voracidad de la prensa, la seguridad del Ritz concibió un plan desesperado, una estratagema que parecía sacada de un guión de cine, pero impulsada por una necesidad muy real. La idea era simple en su audacia: un señuelo. Poco antes de las 12:30 am, un Mercedes falso saldría del Royal Monceau, la entrada principal, atrayendo a la frenética jauría de paparazzi que se había agolpado, hambrienta de la imagen exclusiva. Mientras los flashes estallaban y los motores de las motocicletas se encendían en persecución de la ilusión, el verdadero vehículo, un Mercedes-Benz negro y blindado, alquilado específicamente para la ocasión, deslizaría a Princess Diana y Dodi Fayed fuera de la discreta Rue Conn. Henry Paul, el subjefe de seguridad del Ritz, asumió el volante, su rostro tenso por la concentración. A su lado, en el asiento del copiloto, se sentó Trevor Rhys-Jones, parte del equipo de seguridad de la familia Fed. Detrás, en la penumbra del asiento trasero, estaban Princess Diana y Dodi. La atmósfera dentro del coche era un híbrido de alivio momentáneo y una tensión latente, una calma precaria. Un detalle inquietante que pasaría desapercibido en el torbellino de la noche, pero que adquiriría una resonancia trágica en retrospectiva, era que ninguno de los ocupantes parecía llevar puesto el cinturón de seguridad mientras el Mercedes se internaba en las calles de París. La maniobra inicial funcionó. El coche señuelo desvió con éxito a la mayoría de los perseguidores, dando a Henry Paul una breve ventana de oportunidad para acelerar.
El Mercedes se alejó de Rjukan, sorteando el esplendor de la Place de la Concorde, bordeando la Quai Rein y el Cur Alvear, y luego se lanzó por la carretera de la orilla derecha del río Sena. La velocidad aumentaba, constante, decidida. El objetivo era el apartamento de Muhammad Al-Fayed, y Paul eligió lo que creyó era un atajo eficiente a través del Place d'Alma Underpass. La carretera, que prometía una vía rápida hacia un refugio seguro, se extendía ahora como una cinta oscura bajo el resplandor difuso de la ciudad, llevando a sus ocupantes hacia un destino que trascendería cualquier expectativa de escape discreto. Cada giro, cada aceleración, no era solo un intento de eludir cámaras, sino una carrera desesperada contra algo mucho más insidioso. El Mercedes, una flecha negra y blindada, se precipitó hacia la entrada del Place d'Alma Underpass, un túnel que Henry Paul creía que sería su salvación. Registros posteriores confirmarían que el vehículo excedía con creces el límite de velocidad de 50 km/h del túnel, circulando a unos peligrosos 105 km/h. De repente, sin previo aviso, algo falló. Justo al umbral de la boca del túnel, Paul perdió el control. Testigos presenciales, cuyas declaraciones se recopilarían con el tiempo, notarían más tarde la primera anomalía crucial. El Mercedes pareció impactar con un Fiat blanco antes de que el caos se desatara por completo. Lo que siguió fue un ballet macabro de metal retorcido. El coche, descontrolado, se desvió violentamente a través de los dos carriles de la calzada izquierda. Con una fuerza brutal, se estrelló contra el 13º pilar que sostenía el techo del túnel. El estruendo fue ensordecedor, una explosión metálica que rompió la quietud de la noche parisina. La violencia de la colisión fue tal que el vehículo giró sobre sí mismo, un trompo incontrolable, para luego estrellarse hacia atrás contra el muro de piedra del túnel. El silencio momentáneo que siguió al estruendo fue más escalofriante que el propio impacto, roto solo por el chirrido del metal al asentarse en su ruina final. Un fotógrafo en motocicleta, que había estado persiguiéndolos a cierta distancia, llegó a la escena solo unos segundos después. Lo que encontró fue un pandemonium total. Algunos motociclistas, inicialmente parte de la persecución, arrojaron sus cámaras al suelo y corrieron hacia el amasijo de metal, intentando abrir las puertas, desesperados por ayudar. Sin embargo, otros, impulsados por un instinto primario y perverso, sacaron sus cámaras y comenzaron a disparar. El horror de la escena, iluminado por los flashes intrusivos, se magnificó con la llegada de más testigos, cada uno con su propio teléfono o cámara, capturando la tragedia desde todos los ángulos. Era un circo macabro de cámaras y desesperación, donde la vida se aferraba precariamente a los restos destrozados del que había sido un vehículo de lujo. Los oficiales de policía llegaron al túnel aproximadamente 10 minutos después de la medianoche, seguidos por una ambulancia apenas 5 minutos más tarde. La escena era un caos de metal retorcido y fragmentos de cristal, con los flashes de los fotógrafos aún parpadeando obscenamente intrusivos. Los firefighters no tardaron en unirse, su llegada marcando el inicio de la desesperada tarea de extracción de los ocupantes atrapados en el amasijo del Mercedes. A pesar de que los airbags frontales se habían desplegado, la ausencia de cinturones de seguridad para ninguno de los pasajeros había resultado en traumas mayores, evidentes en la devastación del interior del vehículo. Trevor Rhys-Jones, el guardaespaldas, fue el primero en ser atendido de los que permanecían con vida. Presentaba múltiples y graves heridas faciales, además de una laceración en la cabeza, pero estaba consciente y respondía coherentemente a las preguntas de los trabajadores de emergencia. Su supervivencia, dadas las circunstancias, parecía casi milagrosa. Princess Diana, sin embargo, se encontraba en una situación mucho más crítica. Fue hallada en el asiento trasero derecho, justo detrás del conductor, con su cuerpo probablemente girado de lado en el momento del impacto. Las lesiones eran extensas: costillas fracturadas, un brazo roto, una clavícula derecha dislocada y un alarmante hinchazón y hematomas en el cerebro. A pesar de la gravedad, estaba consciente al principio y los witnesses la escucharon murmurar repetidamente: «Oh my God». Cuando los fotógrafos y otros curiosos se acercaron para supuestamente ayudar, ella les pidió, con la poca fuerza que le quedaba, que la dejaran sola. Afortunadamente, un doctor Frederick May, un médico fuera de servicio que por casualidad pasaba por el lugar, se convirtió en el primer profesional medical en prestarle asistencia. Su presencia fue providencial, pero la situación era desesperada. Princess Diana se mostraba agitada, dislocando la vía intravenosa que se le había colocado en el brazo mientras gritaba «Get me out».
Fue necesario sedarla para poder desengancharla de los restos del coche. Pasada la 1:00 de la madrugada, finalmente lograron liberarla del caparazón destrozado del vehículo. Sin embargo, poco después de su extracción, Diana sufrió un paro cardíaco. Los Medical lograron revivirla mediante reanimación cardiopulmonar externa, un triunfo momentáneo contra la fatalidad. Fue subida a la ambulancia, pero la lucha por su vida estaba lejos de terminar, una carrera contra el tiempo y el inexorable avance de sus graves heridas. En la penumbra y el caos del túnel, Dodi Fayette, quien ocupaba el asiento trasero izquierdo del Mercedes, fue declarado sin vida poco después del impacto. Henry Paul, el conductor cuya decisión de acelerar había sellado el destino de la noche, también fue confirmado como fallecido cuando los trabajadores de emergencia lo extrajeron del amasijo de metal. Los cuerpos de ambos hombres fueron trasladados de inmediato al Instituto Medicalico Legal de París, la morgue de la ciudad, donde las pruebas subsiguientes revelarían un dato crucial. El nivel de alcohol en sangre de Paul era de 180 mg por 100 ml de sangre, casi 4 veces el límite legal permitido para conductores en Francia. Mientras tanto, la lucha por la vida de Princess Diana continuaba, una batalla desesperada que se libraba tanto en el túnel como posteriormente en la ambulancia, que la trasladaba a toda prisa al hospital. Las heridas que había sufrido eran terribles. La fuerza del impacto había provocado que su corazón se desplazara hacia el lado derecho de su pecho, lo que a su vez causó el desgarro de la vena pulmonar superior izquierda y el pericardio. Durante el trayecto, el personal medical realizó un masaje cardíaco interno, un intento heroico por reparar el daño en el lugar del accidente y en el camino. Sin embargo, todos los esfuerzos resultaron infructuosos. A las 4:00 de la mañana en el PTA Salêtrier Hospital, Princess Diana fue declarada sin vida. El anuncio oficial al mundo, sin embargo, no se produciría hasta 2 horas más tarde. A las 6:00 de la mañana, el anestesista Bruno Riu ofreció una conferencia de prensa, confirmando lo que muchos ya temían y lo que algunos ya habían filtrado. La princesa de Gales había muerto a causa de las heridas sufridas en el accidente automovilístico. La noticia, más allá de la confirmación oficial del Foreign Secretary Robin Cook, quien se encontraba en el Far East en ese momento, cayó como un rayo sobre un mundo que había seguido su historia con fascinación y empatía. A lo largo de la mañana, el primer ministro French, Lionel Jospin, y el interior minister Jean-Pierre Chevan acudieron al hospital para ofrecer sus condolencias, un gesto de respeto de un país devastado. Por la tarde, Prince Charles y las hermanas mayores de Diana, Lady Sarah McCorkey-Dale y Lady Jane Fellows, volaron a París para repatriar el cuerpo de la princesa. El grupo se reunió con el presidente French Jacques Chirac en el hospital y agradeció al personal medical por sus esfuerzos. Charles, con el rostro marcado por la gravedad del momento, se llevó el cuerpo de su exesposa de regreso a Britain, donde un equipo de la Queen esperaba para trasladar su ataúd. El destino de Diana, tan lleno de vida, de caridad y de batallas personales, se había sellado de la manera más brutal y definitiva. Las primeras horas y días que siguieron a la tragedia de París estuvieron teñidas por una niebla de información contradictoria y especulaciones. Los informes mediáticos iniciales, a menudo sensacionalistas, exageraron la velocidad a la que el Mercedes se había estrellado, con afirmaciones de que había impactado el pilar a una inverosímil velocidad de 190 km/h, con la aguja del velocímetro supuestamente atascada en esa cifra. Sin embargo, las authorities, tras una meticulosa investigación, determinarían más tarde que el vehículo viajaba a una velocidad de entre 95 y 110 km/h. Aunque seguía siendo el doble del límite de velocidad del túnel, era significativamente inferior a lo que se había creído inicialmente, un primer indicio de cómo la narrativa pública podía desviarse de los hechos. En 1999, tras una extensa investigación judicial French de 18 meses, las authorities francesas llegaron a una conclusión oficial. La causa del accidente fue la pérdida de control del vehículo por parte de Ripoll, que se encontraba intoxicado y conducía a alta velocidad. Pero esta conclusión, aunque formal, no logró disipar todas las sombras. La investigación también había determinado que el Mercedes había contactado con un Fiat Uno blanco dentro del túnel. El conductor de ese Fiat nunca fue identificado de manera concluyente. Un hombre llamado Levantin fue sospechoso y authorities lo interrogaron, pero finalmente fue descartado como tal.
Sin embargo, lo que se descubrió sobre Levantan dejó interrogantes persistentes. Friends y familiares señalaron inconsistencias notables en su testimonio, inconsistencias que él se negó a clarificar en años posteriores, sumiendo su figura en un halo de misterio. Otro punto de fricción fue el papel de los paparazzi. A pesar de la persecución frenética y el asedio fotográfico en la escena del accidente, ninguno de los fotógrafos presentes fue acusado de ningún delito. Aunque el hermano de Diana, Earl Spencer, y el British Foreign Secretary Robin Cook declararían más tarde que la culpa recaía en los paparazzi, haciendo la tragedia doblemente trágica, legalmente no hubo consecuencias para ellos. Mientras la investigación original se aferraba a la conducción imprudente y al conductor intoxicado como las únicas causas, las circunstancias que rodearon a la difunta Princess Diana eran para muchos mucho más complejas de lo que la Royal Family estaba dispuesta a reconocer. El accidente oficial dejó en el aire una sensación de que no todo había sido verdaderamente contabilizado, alimentando las dudas que perdurarían por generaciones. La imagen pública de Queen Camilla ha sido desde hace décadas un campo de batalla marcado por la polémica, un terreno donde la percepción popular se resiste a olvidar o perdonar. No importa cuánto se esfuerce su equipo de relaciones públicas o cuántos eventos benéficos presida para muchos en Britain. Y más allá, ella sigue siendo la otra mujer, la Rottweiler, que, según la narrativa popular, desmanteló el cuento de hadas de Princess Diana y King Charles. Es una sombra persistente, una que se ha negado a disiparse incluso con el paso del tiempo y su ascenso al trono. A menudo se olvida que Camilla Shand, como era entonces, provenía de una familia acomodada, su padre un militar de carrera y comerciante de vinos, y su madre una aristócrata de la British Royal Society. Su cuna no era precisamente humilde. Sin embargo, lo que la catapultó a la infamia pública, lo que grabó su nombre a fuego en el imaginario colectivo como la villana, fue el infame escándalo del tampón gate. Aquella conversación privada, filtrada y luego aireada al mundo entre ella y King Charles era tan íntima como vergonzosa. En ella, King Charles expresaba el deseo de vivir dentro de ella y la fantasía de ser un tampón para residir allí permanentemente. Era la confirmación irrefutable de un romance clandestino que muchos ya sospechaban, pero cuya cruda realidad escandalizó a la opinión pública. Todo ello no habría sido tan explosivo si King Charles no hubiera estado casado con Princess Diana en ese momento. La revelación fue el catalizador que llevó a Diana a la famosa entrevista donde declaró con una punzante claridad: éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido. After Diana falleció, la relación entre Charles y Camilla se hizo pública, recibiendo finalmente la aprobación de la Queen Elizabeth. En 2005, la pareja se casó. Consciente de la impopularidad de su esposa, King Charles invirtió cuantiosas sumas en un equipo de relaciones públicas para rehabilitar su imagen. Pero ni siquiera esto fue suficiente para evitar el resentimiento profundo, especialmente de Prince Harry. According al autor Christopher Anderson, los hijos de Diana rogaron a su padre que no se casara con Camilla y solo accedieron a la farsa de una familia feliz si ella no recibía el título de reina. Rumor tiene que Camilla se aseguró de que King Charles y sus hijos mantuvieran distancia, una tensión que persistió. Prince Harry, años más tarde, la describiría como una mujer peligrosa, argumentando que su necesidad de rehabilitar su imagen la llevó a participar en el acoso a su propia esposa, Meghan, en el palacio. Incluso en 2007, cuando William y Catherine, Prince y Princess of Wales, anunciaron su ruptura temporal, el rumor señalaba a Camilla como la instigadora, alegando que ella nunca consideró a Kate Middleton digna de entrar en la Royal Family. Christopher Anderson, hablando con The Daily Beast en 2016, afirmó que Camilla le había dicho a Charles que nunca debería suceder y que la pobre chica debería seguir con su vida. Sea esto cierto o no, la percepción de Camilla como una figura controvertida y maquiavélica, la reina de los escándalos, ha sido difícil de erradicar, un lastre de la historia que su bien pagado equipo de PR no ha logrado disolver del todo. Princess Diana, en medio de la opulencia y el implacable escrutinio de la vida real, libró batallas internas de una profundidad que pocos llegaron a comprender. Su frágil salud mental se vio gravemente comprometida por las presiones de su matrimonio con Charles, una unión que desde sus inicios parecía condenada por la notable diferencia de edad de 13 años y la incompatibilidad fundamental de sus intereses. Diana se sentía cada vez más aislada de la Royal Family, una figura audaz y franca que chocaba constantemente con las arraigadas tradiciones y la rigidez de la institución. Ella, a diferencia de su esposo, se casó por amor, él por el deber de perpetuar el legado familiar buscando una princesa de libro de texto. En su aclamada biografía de Andrew Morton, Diana, Her True Story, la princesa habló cándidamente sobre
su lucha contra la bulimia, un trastorno alimentario que, según ella, era una respuesta a la inmensa presión y la infelicidad de su vida real. Esta honestidad sin precedentes no solo desató un gran interés en los trastornos alimentarios, sino que también contribuyó significativamente a reducir el estigma, animando a muchos a buscar ayuda. Cuando contactó a Prince Charles, deprimida y sufriendo de debilitantes náuseas matutinas, se sintió supuestamente rechazada, una herida más en una relación ya fracturada. Sin embargo, incluso en medio de sus propias tribulaciones, Diana albergaba la esperanza de que su experiencia pudiera servir como un faro para otros que lidiaban con problemas de salud mental. La infidelidad de Charles con Camila fue la raíz de su tormento. La Cenicienta moderna, como la llamaba el mundo exterior, vivía una realidad muy diferente dentro de los muros del palacio, una realidad sin amor, llena de depresión y en algunos de los momentos más oscuros, sin deseo de vivir. Fue cuando tocó fondo, cuando sintió que no le quedaba nada, que decidió abrazar el trabajo de caridad con una pasión renovada. Este giro no solo le dio un propósito, sino que también capturó la atención del público. La gente se obsesionó con su encanto, su moda y, sobre todo, su genuina empatía. Se convirtió en la princesa del pueblo, una figura infinitamente más popular que su propio marido. Esta popularidad, esta inmensa influencia que Diana ejercía sobre la gente, comenzó a inquietar a la Royal Family. Su independencia y su capacidad para conectar directamente con el público sin la intermediación de la institución la hicieron incómoda. Poco después, su situación se volvió tan insostenible que pidió el divorcio y se mudó. Fue despojada de sus títulos reales y de sus ayudantes, un intento de disminuir su poder e influencia. Durante este periodo, en su búsqueda de nueva seguridad, conoció al Staff Sergeant Adrian Cole. Fue también entonces cuando escribió una carta privada, un documento inquietante, afirmando que estaba siendo observada. La mujer que había desafiado las convenciones, que había revelado sus vulnerabilidades y había encontrado su fuerza en el servicio, se sentía ahora más expuesta que nunca, rodeada por una red invisible de vigilancia. Tras más de un cuarto de siglo archivadas, las 32 cartas y tarjetas profundamente personales que Princess Diana escribió a sus amigos cercanos, Susi y Tarkasum, finalmente salieron a la luz en una subasta. Se vendieron por una cifra asombrosa de 141 a 150, una suma que, más allá de su valor monetario, ponía en evidencia el escalofriante contenido de los escritos. Estas cartas, lejos de ser simples misivas sociales, ofrecían una ventana perturbadora a la creciente paranoia de Diana sobre la Royal Family y su agudizada sensación de soledad y vulnerabilidad tras su divorcio de Charles. Cuando Susi y Tarkasum fueron criticados por su decisión de subastar documentos tan íntimos, se defendieron alegando que su objetivo era donar los ingresos a organizaciones benéficas, creyendo que la princesa habría deseado ese destino para sus fondos. Pero las cartas, por sí solas, pintaban un cuadro mucho más sombrío que cualquier justificación altruista. En ellas, Diana revelaba un profundo temor a ser vigilada y acosada. Mencionaba su reticencia a hacer llamadas telefónicas, convencida de que su línea estaba siendo intervenida. En una carta fechada en febrero de 1996, la princesa escribió con una angustia palpable que, de haber sabido lo que vendría después de su divorcio, nunca habría seguido adelante con él. Describió la experiencia como fea y horrible, confesando que ya no sabía en quién confiar, sintiendo que la familia real estaba empeñada en castigarla por atreverse a irse. Era un grito de desesperación que resonaba con la convicción de una mujer acorralada. Otra carta, de abril de 1996, revelaba una vulnerabilidad aún más profunda. Diana escribió que estaba de rodillas, rezando para que el divorcio terminara porque temía que su vida pudiera estar en peligro. En sus propias palabras, se sentía emocionalmente agotada, pero también canalizando una especie de visión psíquica, creyendo que el final podría estar cerca para ella. La casa de subastas, aunque reconocía que muchas de las cartas hablaban de una presión indebida, no podía dejar de notar que la princesa sufría de una ansiedad significativa y en ciertos momentos necesitaba terapia. Los escritos de Diana no eran meras quejas, sugerían una convicción profunda de que algo le estaban haciendo. La infame carta sobre un accidente automovilístico planeado que Diana había mencionado a sus friends adquiría ahora un significado escalofriante.
Su sensación de solo poder hablar en papel, junto con la mención del tremendo costo del divorcio y la constante vigilancia, dibujaban la imagen de una mujer que sentía el peligro cerrándose a su alrededor. Fue en este periodo de aislamiento y profunda desconfianza cuando sintió la necesidad de contratar nuevos guardias de seguridad, ya que su seguridad oficial había sido retirada. Fue en ese contexto de búsqueda desesperada de protección que conoció a Staff Sergeant Adrian Cole, el hombre cuya lealtad silenciosa se manifestaría en aquel Buckingham Palace, años después, con el eco imborrable de un nombre. Cuando Queen Camilla descendió de su limo ese día en Buckingham Palace, encarnaba la imagen misma de la realeza, un abrigo azul marino que irradiaba opulencia, un sombrero colocado con precisión fotográfica y un peinado impecable. Su sonrisa, idéntica a la que había ofrecido en 1000 eventos similares, era una fortaleza de protocolo. Después de los habituales intercambios de cortesía con los congelados diplomáticos, el plan dictaba una entrada directa al palacio. Sin embargo, en un giro inesperado que solo aquellos con un ojo entrenado para las sutiles rupturas de la tradición captarían, Camilla viró bruscamente a la izquierda, dirigiéndose hacia la fila de guardias ceremoniales. La multitud de turistas, al principio ajena, sintió una repentina punzada de curiosidad. Nadie sospechaba que algo fuera de lo común estaba a punto de ocurrir, pero una energía extraña, esa sensación de que las cosas se salen de lo normal, comenzó a extenderse. Los teléfonos que ya se guardaban resurgieron, sus lentes preparándose para lo que intuyeron no formaba parte del guión. Era como si la propia atmósfera se hubiera cargado, anticipando un momento de pura y no programada drama. Queen Camilla se detuvo frente a Staff Sergeant Adrian Cole. Había recibido información, un susurro en los pasillos, de que un antiguo leal a Diana estaría en esa formación y su intención era clara, calibrar la profundidad de esa lealtad. Lo miró fijamente, su autoridad incuestionable. Y las grabaciones que luego circularían por internet, analizadas por lip readers, confirmaron su imperiosa orden: salúdame como la reina. Pero Cole no se movió. Su rifle, impecablemente sostenido en la posición clásica de guardia, y su brazo derecho en el preciso ángulo de 45 grados, permanecieron inalterables. Sus ojos, en lugar de fijarse en la figura real, parecían perderse en un punto invisible y distante. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. ¿Se les permite a los guardias desobedecer a la reina? Así se preguntaban los transeúntes, su incredulidad palpable. Camilla, exasperada por el desafío tácito, se inclinó ligeramente, una acción capturada por otra cámara, y sus labios, según la lip reader, formaron palabras aún más directas. Haz tu trabajo y obedece mis órdenes. La tensión se volvió insoportable, pero Cole no pestañeó. Y Den, con una sutileza que casi se perdió en el clamor contenido, sus labios se movieron de nuevo. Una sola palabra, un nombre silencioso pero atronador: Diana. El impacto fue visceral. Queen Camilla tropezó, dando 2 pasos hacia atrás. La conmoción era palpable, la máscara de su regia compostura se hizo añicos, revelando una herida que, para aquellos que conocían la historia, nunca había cerrado del todo. Un psiquiatra, en un blog que luego sería convenientemente eliminado, interpretaría el gesto de Cole como una acusación directa. Él solo reconocería a la difunta princesa como su queen. Este acto, que duró apenas 2 minutos, rompió 27 años de silencio, no solo para Cole, sino para una parte de la conciencia pública. El nombre Diana no era solo un recuerdo, era un detonante, una acusación que sacudió los cimientos de la monarquía en el siglo XXI. En cuestión de segundos, la explanada se transformó. El hashtag #RememberDiana explotó en las redes sociales. Cientos de turistas, con sus cámaras aún grabando, empezaron a subir los vídeos frenéticamente. El incidente se hizo viral y los corresponsales reales en London se vieron inundados de llamadas, los oídos llenos de la explosiva situación en el palacio. Historiadores y expertos desmenuzaron cada frame, cada gesto. Cole no solo se había negado a un saludo, había abierto de nuevo heridas que el establishment se había esforzado en sellar por casi 3 décadas. Nadie se movió durante varios latidos después de que Camilla desapareciera por el arco del palacio. Staff Sergeant Adrian Cole regresó a su inmaculada inmovilidad ceremonial, su rifle en la posición de montaje de guardia y sus ojos fijos en el mismo punto invisible y lejano. Pero la inacción no duraría.
Oficiales de seguridad, sus rostros tensos con una determinación recién impartida, comenzaron a avanzar rápidamente hacia él. La orden, según insiders, había sido clara: discrete extraction y containment. No arrestó, pues eso solo escalaría aún más la situación. Cole, con la experiencia forjada en zonas de combate donde un pequeño error podía significar la muerte, percibió su acercamiento en su visión periférica. Sabía que en unos 30 segundos todo terminaría. Pero su lenguaje corporal no mostraba miedo, solo una profunda convicción. Aquel momento, aquel grito silencioso, valía cada consecuencia. Mientras los guardias se acercaban, la multitud lo notó. Una mujer, María, la turista, gritó con una voz cargada de indignación: «No lo toquen si no quieren una revolución en su puerta». Más people se unieron al coro: «Déjenlo en paz». No ha hecho nada malo. Todo lo que le hicieron a Diana debe salir a la luz. Fue en ese instante, en medio de los gritos de una multitud galvanizada que exigía la verdad, que las grabaciones se cortaron. Los officers tuvieron que contener la situación, pero la semilla ya estaba sembrada. El eco de ese nombre, Diana, se había desatado. Y la verdad, aunque silenciada en el túnel de París hace años, ahora clamaba por ser escuchada, en un clamor que las paredes de Buckingham Palace ya no podían contener. Esta historia, ¿verdad?, nos deja con una profunda reflexión sobre cómo la verdad, incluso cuando se susurra, puede resonar con una fuerza inquebrantable a través del tiempo. La lealtad inquebrantable de un hombre, Staff Sergeant Adrian Cole, y el eco de un nombre, Diana, lograron desestabilizar una institución que se creía impenetrable, rompiendo años de silencio y fachada. Es un recordatorio conmovedor de la lucha de una mujer por su autonomía y su paz, frente a una vida de escrutinio implacable y quizás algo más siniestro. Nos obliga a cuestionar las narrativas oficiales, a mirar más allá de las coronas y los protocolos, hacia las complejidades humanas y las injusticias que a menudo se ocultan detrás. Porque al final hay secretos que simplemente se niegan a permanecer enterrados, y voces que, aunque silenciadas, siempre encuentran su camino hacia la luz, exigiendo ser escuchadas. Si esta inmersión en la historia y sus implicaciones ha resonado contigo, te invito a unirte a nuestra comunidad. En Content Channel nos dedicamos a desentrañar estas historias, a explorar las éticas de los medios, el comportamiento humano y las verdades incómodas que dan forma a nuestro mundo. Dale me gusta a este vídeo, compártelo con quienes valoran la reflexión crítica y, por supuesto, suscríbete para no perderte nuestras próximas investigaciones y análisis. Mientras tanto, les deseo salud, bienestar para sus familias y la serenidad para encontrar la felicidad en cada día, libres de las sombras que a veces intentan eclipsar nuestra propia verdad.